gran Carlos Echepare está aquí con nosotros como cada mañana. ¿Cómo te va, Carlitos? Buen día. Hola Silvio, ¿cómo estás? Buen día. Bien, gracias a Dios, todo muy bien, por suerte, disfrutando la mañana, una mañana muy agradable tenemos hoy aquí en Buenos Aires y alrededores, después de lluvias otra vez en vastas regiones productivas, sigue lloviendo muy bien durante noviembre y con pronósticos de lluvia otra vez para mañana y pasado, en aquella región, más al norte ahora, ¿no? Bueno, veremos si eso facilita los trabajos para la cosecha gruesa y Ujú. termina de asegurar el trigo en las zonas que estaban en duda, ¿no? Sí, 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 sí. Veremos si eso es así. Es muy importante, Silvio, que la producción de trigo sea lo que en algún momento todos pensamos que podía llegar a ser, de 20, más de 20 millones de toneladas, porque si no, con el tema de exportaciones vamos a estar muy complicados, ¿no? Y sí, por todo lo que ya se adelantó en esa materia, ¿no? Y el dato del precio del trigo sobre el cierre de la semana pasada, El en el precio del mundo, trigo en el eso te iba mundo. a decir, el precio del trigo en el mundo sigue muy firme y se confirmó lo que habíamos adelantado la semana pasada, Silvio. El gobierno de Rusia acaba de anunciar un aumento en los derechos de exportación, en el impuesto que ellos están cobrando los derechos de exportación del 10%. Pasó de $70 a $77 por tonelada de trigo exportado a partir del 17 de noviembre, es decir, desde pasado mañana, si no saco mal la cuenta. Y a eso se suma que las versiones indican que no hay que descartar que a partir del 1 de enero Rusia establezca cuotas de exportación. Mm, completo, ¿no? Porque en este Es decir, momento, para, con, para con nosotros, este, con este salto del 10% de lo que ya estaba cobrando, calculando a grosso modo, ¿no? Así el precio internacional estaría prácticamente aplicando retenciones del 25% más o menos. sí, un poquito más inclusive, Eh, sí, dependiendo del valor de exportación que tenga Rusia, pero sí, efectivamente. Cosa que viene ocurriendo desde hace varios meses ya y que ujú. tiene mucha incidencia en el mercado mundial porque están evidentemente dispuestos a limitar todo lo que puedan las exportaciones de Rusia de trigo, ¿no? Para evitar no el desabastecimiento interno, porque en realidad en principio hay trigo suficiente para lo que se prevé que Rusia pueda exportar y abastecer al mercado interno, pero evidentemente están recomponiendo los stocks. No es el único, lo veníamos hablando, lo está haciendo China, está haciendo en general todos los países, Silvio, y esto tiene que ver seguramente con el recrudecimiento, con el efecto de la pandemia y el tema del valor estratégico que se le ha asignado a los alimentos. Y bueno, y seguramente ya lo saben allí, si bien estuvieron muy ocupados con el tema eleccionario, acá en Europa la pandemia está otra vez, ya se habla de sexta ola. Qué Tenemos, problema, ¿no? Qué problema cuando tenemos uno, y sobre todo mirándolo desde acá, donde los números son alentadores, cuando hablamos de lo estrictamente sanitario, y claro, miramos porque siempre decimos, el espejo nuestro es Europa, porque generalmente lo que está ocurriendo allá va a llegar a la Argentina, es todo un tema, ¿no? Porque aquí los números han bajado considerablemente, pero no podemos dejar de ver qué es lo que está pasando allí otra vez, ¿no? Con estos nuevos casos, ¿no? Ya te digo, hoy se empezó a hablar de sexta ola porque Austria ha decidido confinar a quienes no se vacunaron, y este es un dato también. Muchos de los países que están sufriendo las consecuencias de una nueva ola tiene que ver con la falta de vacunación, con la poca cantidad de población que se vacunó. En Austria se vacunó alrededor del 60% de la población, quiere decir que hay un 40% de la población que no está vacunada. Después hay otros países que están obligando a vacunarse a todos aquellos empleados públicos, si no no se les va a pagar el sueldo y se los va a despedir. Está muy complicado precisamente, te insisto, porque hay países en donde el nivel de vacunación es muy bajo. España es uno de los que más alto nivel de vacunación tiene, inclusive donde yo estoy en Navarra, también es una de las regiones de España con más alto nivel de vacunación, pero aquí también hoy por hoy es la región de España con mayor recrudecimiento de casos. Y se dan fundamentalmente en gente joven que no tiene la vacuna o que en chicos, ¿no? En chicos. Ujú. Por suerte, el tema sanitario por ahora está controlado porque como en los casos que se trata de gente que está vacunada, digamos, la infección es leve, entonces no hace falta internarlos. Pero ya se anuncia que esta semana se van a decidir medidas nuevamente restrictivas en cuanto al movimiento. Y habrás visto que, por ejemplo, en Países Bajos, en Holanda, se decidió que los espectáculos deportivos, por ejemplo, no haya más fútbol con gente,
También en Alemania se están restringiendo la salida de la gente, se está pidiendo otra vez el pase famoso de COVID, que estás vacunado. Y bueno, y aquí ayer hubo algunos incidentes en espectáculos deportivos porque separaban los espectáculos deportivos, separaba el partido de lo que fuera porque la gente no usaba el barbijo. Claro. Hasta que no veían que la gente se ponía el barbijo no se restablecía. Pero bueno, eso es otra parte de la realidad que se suma a la compleja situación económica que se está viviendo en muchos de estos países, insisto y vuelvo a explicarlo, lo que tantas veces digo, comparado con los otros, la situación económica aquí sigue siendo excelente, ¿no? Pero para estos países el tener entre un 5 y un 10% de inflación prevista para todo un año es muchísimo. Sí, me gustaría... ¿A eso sumale? La crisis energética que se nota, que se empieza a notar, con empresas que amenazan con cerrar porque no pueden absorber los mayores costos, con paralización de parte de la industria de la construcción, porque también ahí hay costos mucho más altos de los que estaban presupuestados. Y vos sabés que acá es muy difícil, una vez que aprobás un presupuesto, que te lo modifiquen. Y entonces los constructores dicen, no podemos absorber los costos, paramos las obras. Lo que se están haciendo es un acuerdo entre empresas, entre las empresas proveedoras de energía y las empresas que utilizan mucha energía, para garantizarles una tarifa fija. Pero claro, el costo de todo eso probablemente lo tenga que pagar la población común, y ahí es donde están los problemas, ¿no? A todo esto sumarle que también hay un problema con la jubilación. Es decir, es como que aparecieron todos los problemas juntos, Silvio. Problemas parecidos a los que tiene la Argentina, porque además aquí el precio de la energía, no el costo, el precio de la energía está pisado, y por lo tanto se estima que a partir de esta crisis energética a nivel mundial, el déficit de nuestro país, vía subsidios que paga el Estado para que nosotros tengamos las tarifas de energía que tenemos, va a crecer de forma considerable en un contexto realmente complejo después de las elecciones, sobre todo, ¿no? Bueno, habrá que ver cómo reacciona el gobierno después del resultado de las elecciones de ayer, ¿no? Sí. En donde todos perdieron y todos ganaron aparentemente, pero bueno. Los que perdieron dicen que ganaron también y que lo van a celebrar el próximo miércoles, pero lo que es cierto es que el resultado admite el debate de todas las fuerzas políticas para encontrar puntos de consenso en una agenda que marcó la gente y que no figuraba por lo menos hasta el viernes en la agenda de los primeros temas, por parte del gobierno nacional, ¿no? Y con una manifestación, por otra parte, que hay que empezar a mirar también. Yo no soy analista político, pero el hecho del crecimiento que ha tenido Javier Milei o José Luis Espert en la provincia de Buenos Aires marca que hay gente descontenta con el sistema tradicional de la política y que evidentemente está viendo otro tipo de alternativas porque justamente no están comprendidos en la agenda de los dos partidos más importantes. Efectivamente, yo creo que hoy por hoy me parece que para el 2023, que en la Argentina el 2023 parece un siglo, pero ya seguramente hoy, a partir de hoy, van a empezar a discutir eso. Las alternativas se abren un poco más, ¿no? Sí. No sé, aparece una derecha, si querés, un poco más transparente que la que puede haber entablado Juntos por el Cambio, que es un poco ahí menos, es más de centro, si querés, y después aparece también una izquierda que en algunos lugares ha tenido como una presencia muy fuerte. Por supuesto, por ahora estamos lejos, pero es importante saber qué van a hacer estos sectores en el Congreso, ¿no? Porque de alguna manera van a definir, porque al no haber mayorías ahora, fíjate vos la importancia de sectores como los que encabeza Espero o los que tienen la izquierda, hacia dónde van sus votos, sobre todo en la Cámara de Diputados. Porque son los que van a definir si hay quórum o no hay quórum, porque acordate que el quórum es con 129 y creo que el oficialismo ha sacado 116 o 117, sí. Ahí está la discusión, y 114 para la oposición, es decir, que ninguno de los dos puede, la oposición me refiero a Juntos por el Cambio. Creo que el oficialismo accedió a 118 bancas en total, bueno, va a tener, bueno, pero tampoco, claro, es lo que vos decís. Tampoco tiene quórum propio. Claro, va a tener que negociar el quórum y por lo tanto atar convenios, y evidentemente esto los pone en una situación, y sobre todo en el Senado, donde tenían la mayoría automática y ahora van a tener que negociar políticas de acuerdo, ¿no? Y además hay resultados sorprendentes como el de la provincia de La Pampa, ¿no? Que realmente ha sido
un cambio muy importante, en otras donde la diferencia no ha sido la de otras épocas, como puede haber sido Formosa o Tucumán, y el triunfo que para mí, de todos los triunfos que ha tenido Juntos por el Cambio, te digo, que lo que pude ver, el más importante para mí, el más destacable, es el de Entre Ríos. Sí. En donde me parece que Sí, porque está la además figura instala la Frigerio ahí figura de para destacar. Frigerio como como Exactamente. potencial candidato a gobernador Sí, sí, en el sí. 2023, Claramente. sin dudas. Y bueno, podría llegar a introducir esto, un cambio importante en la estructura política de una provincia tan representativa como Entre Ríos, ¿no? Exacto, por eso te digo que es para destacar. Después, bueno, lo de Córdoba era sabido Ujú. que era posible, también lo de Mendoza, y Santa Fe también, si querés, tiene, tiene un poco de resultados ya previstos. Pero lo de Entre Ríos es el triunfo de Frigerio, lo destaco, me parece a mí, por la diferencia además, ¿no? Por la diferencia que ha Sí, sacado. sí, más del 50% de los votos. ¿No? Y habrá que ver qué es lo que deja, ¿no?, este resultado hacia adentro de la coalición gobernante. ¿Cuál va a ser el rol que juegue a partir de ahora Cristina Fernández? ¿Cuál va a ser el rol que ejerza el presidente Alberto Fernández, ¿no? Allí estará un poco el encontrar a partir de ahora entendimientos para ver cómo se desarrolla el poder en la alianza gobernante, sobre todo viendo el rol que van a jugar los gobernadores de las provincias hasta ahora ocultos en el entramado importante del poder, y fundamentalmente los sindicalistas, la CGT, que conformó un triunvirato de unidad y que es justamente la que va a movilizar el miércoles más allá de los resultados y la realidad de esos resultados para tratar de darle respaldo al presidente y que se sienta empoderado y empezar a moverse distinto dentro de la coalición. No veremos, ¿no? Son todas... Y los sectores económicos, no te olvides, Silvio, que los sectores económicos van ¿Qué a jugar un papel. Claro, Claro. fundamental esto, A ver si fundamental. se reposicionan o no. Creo que no les va a ser fácil porque, como bien decíamos antes, todos ganaron o todos perdieron. eh, no sé cómo se van a reposicionar ahora, ¿no? Y eso va a ser clave para el futuro de la economía argentina y del gobierno. Fíjate que el viernes, creo que fue, el Poder Ejecutivo finalmente mandó al Congreso el famoso proyecto de ley del Consejo Agroindustrial y todo Ujú. eso, y dicen que lo van a sacar antes del 10 de diciembre. Por ahora lo mandó a 2 o 3 comisiones, Agricultura, Presupuesto y Hacienda, creo, y Economía. Pero después yo miraba la agenda que tiene el Congreso para tratar de temas del campo y la verdad es que temas Nada, importantes para el campo no hay nada. nada, nada. Hay algunos temas, pero no hay ninguno importante que cambie esto. Y después del 10 de diciembre veremos qué pasa. Aunque todos indican que van a prorrogar las sesiones ordinarias. ¿Me permitís hacer una pausa, Carlos? Dale, dale, y Breve. hablamos del mercado. Carlos Echepare, como cada mañana, aquí en Mercado Visión por Canal Rural. Pausa breve, estamos con él en un minuto nada más. Carlos Echepare sigue compartiendo la mañana de Mercado Visión de este lunes con nosotros, con ustedes. Bueno, Carlos, nos metemos un poquito con el tema mercados. Vos comentabas en la apertura de la charla del movimiento que se dio en los mercados sobre el cierre de la semana pasada. Sí, que no solo alcanzó al trigo, que venía firme, sino también alcanzó a la soja, Silvio, que mejoró entre 7 y 8 dólares en el mercado de Chicago, como consecuencia de una mayor demanda, ¿no? De todas maneras, estamos hablando de una soja que está fluctuando entre los 440 y los 460 dólares. El viernes cerró a 453 dólares para las posiciones más cercanas. Ten en cuenta que más allá de la comercialización de soja en Estados Unidos, está empezando a jugarse ya tempranamente el partido del hemisferio sur, pero fundamentalmente de Brasil, ¿no? Con este avance de la siembra y apunta a una cosecha, una super cosecha. Si Brasil no tiene ningún problema de clima, ya se habla de más de 150 millones de toneladas de soja. Es impresionante, lo de Brasil es impresionante. Realmente sí, es asombroso, es asombroso. Y les recomiendo también que vean un trabajo que se publicó este fin de semana en el informativo de la Bolsa de Comercio de Rosario sobre el desarrollo de la producción de maíz y la ganadería en Brasil Sí, en sí, comparación sí. con la Argentina. Vale la pena verlo. Lo estuve viendo, es para recomendar ese trabajo porque habla de la relación maíz-carne y de la exportación Exactamente, entre un país exactamente. y el otro. Cómo Brasil aprovecha, más allá de su extraordinaria, voluminosa producción de granos, el agregado de valor en origen.
Y esto nos pone en contraste con lo que hacemos en la Argentina, donde se vende mucho más grano de lo que se vende en Brasil, porque en Brasil justamente se agrega valor, se produce más carne y lo que termina exportando es mayor volumen de carne, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó con la Argentina con el tema de la carne, ¿no? Experiencia que estamos de a poco repitiendo. Es para, claro, es para revisar. Esto tiene que Lamentablemente, ver con las políticas de Estado. Cuando hablamos de valor exactamente. agregado, hablamos de trabajo en la Argentina, de agregar más trabajo, de incorporar gente al trabajo genuino para producir en todo aspecto y por lo tanto vender al mundo trabajo argentino, que es lo que hace Brasil. Exactamente. Y después, bueno, el maíz cerró también con subas el viernes. Estamos hablando todavía de un maíz que está cotizando en el orden de los 225 a 230 dólares en el mercado de Chicago. Y después tenés el trigo que, como te decía antes, como consecuencia de las informaciones que llegan de Rusia fundamentalmente y de la demanda mundial, está todavía en el orden de los 300 dólares en el mercado de Chicago. Lo llamativo del trigo tiene que ver en la Argentina, por supuesto, por un lado, con el cierre que tenemos o el control sobre las exportaciones del que hablamos siempre, pero adicionalmente a eso, en este momento, si vos miras los datos de los precios de trigo en el mundo, el precio del trigo argentino es el más barato. Y es llamativo el dato, ¿no? Porque por un lado no exportamos y por otro lado tenemos el precio de exportación más barato. Veremos qué pasa cuando se regularicen las exportaciones, pero como dice mi amigo Mariano Tamendi, que no entiende por qué la Argentina está, entre comillas, regalando su trigo. Es un dato para tener en cuenta de qué es lo que está pasando en ese mercado tan particular, porque al ser tan manoseados los mercados, vos perdés referencia. Entonces hablas con los exportadores, te dicen una cosa, mirás los números del gobierno, son otros totalmente distintas, hablas bueno, con los productores también, pero en este caso fundamentalmente los exportadores son quienes te dan números muy distintos a los que te da el gobierno en el sentido del valor del mercado de trigo, ¿no? Y yo estaba mirando datos para tratar de salir de eso, estaba mirando los datos del USDA, y en los datos del USDA se ve claramente que la Argentina en este momento tiene un precio del trigo muy por debajo de lo que son el resto de sus competidores. El viernes se operó bastante más de lo que se venía operando, probablemente sea el temor que había en la gente por las elecciones y por lo que podía pasar hoy. Yo creo que hoy no va a haber grandes cambios, pero bueno, de todas maneras, si tenemos la primera placa, lo vamos viendo, si querés. Soja se volvió a operar más de 100.000 toneladas, 120.000 toneladas a 35.300 pesos. Trigo solo 20.000 del disponible a 24.400 y maíz 80.000 toneladas a 20.200 pesos. Siempre los valores son sobre la zona de Rosario. En todos los casos estamos hablando de valores que están por debajo de la paridad. Los tipos de cambio, por supuesto, estuvieron el viernes un poquito más tranquilos. Nosotros tomamos para hacer la comparación que vamos a ver en el gráfico, como decimos siempre, el dólar MEP al 30, que vos podés comprar hasta 18.000 por semana. Eso cotizó a 184 pesos por dólar y ahí tenemos los valores que resultan, ¿no? Fíjate que en soja, inclusive que estamos hablando ahora de un 34% del precio internacional que está recibiendo el productor, 192 dólares. En el trigo está cobrando 133 dólares, que es el equivalente al 42%, y en maíz 110 dólares, que es el equivalente al 44%. Bueno, ahora pasaron las elecciones, supongo que los dirigentes del campo se van a empezar a ocupar de hablar de estos temas, más la carne, que yo creo que son temas claves, ¿eh? Independientemente de que los números en la campaña 2021 no fueron tan malos, y que eso provocó que muchos se entusiasmaran con los números de la campaña 21-22, pero si vos haces los números hoy con estos precios, los costos y una perspectiva que el gobierno insiste, veremos si lo puede hacer, a partir de hoy lo vamos a seguir de cerca, que es el tema del tipo de cambio, mantenerlo pisado, veremos qué es lo que pasa, ¿no? Fíjate que cuando vos mirás la otra placa, que es la placa de cuánto, ahí está, cuánto es el derecho de exportación y cuánto es la distorsión cambiaria, como decimos a diario, la distorsión cambiaria es mucho más grave que los derechos de exportación. Derechos de exportación que a su vez tenés ahora como referencia qué va a pasar con la ley de presupuesto, ¿no? Porque si no se aprueba la ley de presupuesto hay que ver qué pasa con esos derechos de exportación. Acordate que el Poder Ejecutivo pidió la potestad para mantener este sistema que tiene de los 3 puntos más y del 33% en soja por 2 años más, si no recuerdo mal. Y si no se lo dan, ¿qué es lo que va a pasar? Pensá que la soja que ahora se está vendiendo a 350 dólares para la cosecha nueva está en 315. El maíz, que está en 200 dólares aproximadamente el disponible hoy, para la cosecha nueva todavía tiene un buen precio, 180 dólares, yo creo que es un buen precio.
Y el trigo, bueno, el trigo está a 245 ahora, pero si te vas a las posiciones más lejanas, lo llegás a encontrar arriba de 250 y arriba de $255. Claro, habrá que ver en qué condiciones se va a encontrar el mercado del trigo en ese momento, por eso mostramos siempre la última de las placas, que es la que tiene lo que llamamos el control de los bienes culturales, como lo llamó en su momento el ministro. Trigo 2021 cerrado ya y definido en 10.800.000, maíz 2021 cerrado también definido en 38.700.000, trigo 21-22 está ahí, 9.100.000, no se modifica, no está cerrado como dicen las autoridades, pero no se declara un gramo de trigo, Está ¿no? congelado, frisado. Está congelado, Lo está pusiste frisado. ahí. Claro, en el freezer. Y después lo que se sigue declarando es maíz. Ya estamos en 11.300.000 toneladas, que sería, te diría yo, algo así como un poquito menos del tercio de lo que se supone que se va a poder exportar maíz en la campaña 21-22. Y de lo que sigue sin declararse absolutamente nada es de soja, que no es porque no se vaya a vender soja, sino porque el costo de pagar los derechos de exportación tan anticipadamente es muy alto. Y el 33 es mucho. Claro, y además nadie supone, por lo menos nadie supone, ¿no?, que va a haber un aumento en los derechos de exportación de la soja. Inclusive hay quien dice que la industria está haciendo un terrible lobby para que aumenten el diferencial y que le bajen los derechos de exportación al aceite y la harina. No sé, por eso te digo, cómo va a reaccionar el gobierno frente a este resultado de las elecciones y en sus amistades, si va a recalcular o va a seguir con las mismas. De todas maneras, un dato que me parece que es interesante también mencionar, Silvio, cuando vos haces los números de la cosecha, entre cosecha nueva y cosecha vieja de trigo, todavía hay cerca de 15 millones de toneladas sin negociar. Estoy hablando de la cosecha que todavía no se levantó, digamos, y de lo que está quedando de esta cosecha 2021. En el caso del maíz, todavía tenés más de 50 millones de toneladas sin precio, porque tenés prácticamente toda la cosecha nueva y lo que está quedando de la cosecha vieja. Y en el caso de la soja, si los números de oficiales están bien, y suponete que haya una cosecha de 50 millones de toneladas en la campaña próxima, suponiendo, ¿no?, eso, de las cuales hay una partecita muy chiquita negociada, y le sumás lo que está quedando de esta campaña sin precio, que son casi 26 millones de toneladas, llegás a más de 70 millones de toneladas de soja sin precio, que están expuestas a lo que pase de hoy en más, ¿no? No tanto en el mercado internacional, que me preocupa, sí, porque yo creo que sí, si la cosecha de Brasil viene también, algo se va a tranquilizar, pero me preocupa mucho más lo que puede pasar en el mercado interno. Puertas adentro. Ahí nadie tiene respuesta todavía. Habrá que ver el impacto de las urnas en el día de ayer para ver cómo se reacomoda el poder dentro de su mismo ámbito, ¿no? ¿Qué va a Lo que ser? pasa es que como nadie asume que ha perdido, va a ser difícil ahora saber quién es quién, ¿no? Tal cual. Por eso hay más incertidumbre desde lo que se pueda llegar a dar políticamente, sobre todo en los próximos días. Y acordate que se esperaban cambios en el gabinete, ¿no? Había ministros que decían que los cambios en el gabinete venían ahora. Veremos si se ocurren. Sí. Y bueno, ¿mañana vas a estar, Carlitos? Esperemos que sí. Bueno, yo te toco el timbre. Si apareces, va a ser un placer. Dale. Portaste bien. Dale. Un abrazo. Abrazo grande, saludos. Carlos Echepare, en la mañana de Mercado Visión. Tenemos que hacer una nueva, breve pausa y regresamos en un minuto nada más.